Esta es la clase 2 del módulo 5 del curso Compendio de la Abhidhamma. Mi nombre es Bhikkhu Nandisela. Aquí tenemos el contenido del capítulo 5, Compendio del Proceso Libre. En la clase anterior nosotros estudiamos la introducción, la enumeración de categorías, es decir, las grandes secciones de este capítulo, que son los 4 planos de existencia, los 4 modos de reconexión, o los 4 tipos de reconexión, las 4 clases de karma y el cuádruple advenimiento de la muerte. Y en la clase anterior nosotros estudiamos los 4 planos de existencia, el plano de la infelicidad, el plano de feliz de los sentidos, el plano de la materia sutil y el plano inmaterial. En la clase anterior nosotros definimos términos importantes para este capítulo, como el término loka, mundo, y explicamos de que hay 3 tipos de loka o mundo: sattva loka, el mundo de los seres, o kasa loka, el mundo físico o el universo físico, y sankhara loka, el mundo de las formaciones. Y nosotros también en la clase anterior definimos el término kappa o eón. Explicamos que hay diferentes tipos de eones, como el gran eón, Mahakappa, el eón incalculable, Asankhya Kappa, y explicamos en la clase anterior que 4 Asankhya Kappas corresponden a un gran eón, y explicamos cada uno de estos 4 Asankhya Kappas, que son el eón en proceso de destrucción, en estado de destrucción, en proceso de evolución y en estado de evolución. Eso lo explicamos en la clase anterior, incluso mostramos un gráfico, un diagrama, y también estudiamos el término Antarakappa, eón intermedio, que es el eón que corresponde al periodo de vida de los humanos, desde que de un límite mínimo de 10 años aumenta a un límite máximo indeterminado y regresa al límite mínimo. Entonces, y dijimos que la opinión general de los maestros, 64 Antarakappa o eones intermedios corresponden a un Asankhya Kappa, un eón incalculable. Y también estudiamos el eón del periodo de vida. Entonces, todo eso fue en la clase número 1. Y también explicamos muy brevemente un poco la cosmología budista, la destrucción del universo físico, por supuesto. Explicamos que cuando se destruye el universo físico por 4 causas, que es el fuego, el agua y el aire. E incluso mostramos un cuadro en la clase anterior con la secuencia de la destrucción del universo o de los universos por estas 4 causas. Y finalmente, en la clase anterior estudiamos los 31 planos de existencia en base al cuadro 5.1, que está en la segunda edición del Compendio de la Abhidhamma. Explicamos en cierto grado de detalle ese cuadro con los 31 planos de existencia divididos en los planos de la esfera de los sentidos,
los planos de la esfera de la materia sutil y los planos de la esfera inmaterial. Hoy día vamos a regresar a ese cuadro al final de esta clase, después de que hayamos estudiado los 4 tipos de reconexión, de tal manera que nosotros podamos agregar un poco más de información a ese cuadro. Entonces eso es una reseña, un resumen de lo que nosotros estudiamos en la primera clase del capítulo 5. Entonces ahora vamos a continuar a partir de la sección número 9. Por favor tengan con ustedes a mano la segunda edición del capítulo 5 del compendio del Abhidhamma. Entonces, aquí nosotros vamos a estudiar la sección número 9, que son los 4 tipos de reconexión. La reconexión es cuádruple: reconexión en el plano de infelicidad, reconexión en el plano feliz de los sentidos, reconexión en el plano de la materia sutil y reconexión en el plano inmaterial. Entonces son los 4 tipos de reconexión. La reconexión se refiere al surgimiento de la conciencia de reconexión en los diferentes planos. Entonces vamos a continuar y después vamos a ver la guía explicativa de estas secciones. Entonces aquí estamos en la sección número 10. Aquí la conciencia de investigación resultante insana, acompañada con indiferencia, ocurre como conciencia de reconexión en el momento del descenso en el plano de infelicidad. Después funciona como continuidad vital y finalmente como conciencia de muerte y se interrumpe. Esta es la única reconexión infeliz. Entonces, hay 4 planos de la infelicidad, pero la reconexión en estos planos corresponde solamente a un tipo de conciencia. Entonces aquí nosotros vamos a utilizar el cuadro de las 89 o 121 tipos de conciencia y vamos a identificar la conciencia de reconexión en el plano de infelicidad. En este caso es la conciencia sin raíz resultante insana, la conciencia de investigación que ustedes pueden ver está ahí señalada en el segundo grupo, que son el grupo de conciencias sin raíz, 18 conciencias sin raíz. La primera columna son las conciencias sin raíz resultantes insanas y la última conciencia de la primera columna es esa conciencia de investigación resultante insana. Entonces esa conciencia opera como reconexión. Entonces cuando uno se reconecta en un plano, en alguno de los 4 planos de infelicidad, tiene esa conciencia que está señalada ahí. Es la primera conciencia que surge en ese plano de infelicidad. Y después, como se explicó, esa misma conciencia durante esa existencia en particular ocurre como continuidad vital y al final de esa existencia, el último momento, esa misma conciencia ocurre como conciencia de muerte. Entonces, es importante tener a mano también este cuadro para identificar las conciencias de reconexión en los diferentes planos. Entonces vamos a continuar aquí. Entonces ahora tenemos la sección número 11, que es la reconexión en el plano feliz de los sentidos. Nosotros vimos en la clase anterior que el plano feliz de los sentidos consta del plano humano y hay 6 planos de los devas.
Entonces, cuando un ser reconecta en el plano humano o cuando un ser reconecta en el plano de los devas, entonces ahora vamos a ver este tipo de conciencias de reconexión. La conciencia de investigación resultante sana, acompañada con indiferencia, ocurre como reconexión, continuidad vital y conciencia de muerte en los seres humanos de formas del plano feliz de los sentidos, tales como aquellos nacidos ciegos, etc., y también para algunos devas terrestres y algunos asuras caídos. Yo les pedí ayer, para la primera clase que ustedes leyeron, las secciones número 4, un poco la descripción de los diferentes planos de felicidad, la sección número 5, su guía, por supuesto, para la descripción de los planos felices de los sentidos, y también la sección 6 y guía para la descripción de los planos de la materia sutil, y la sección número 7 y guía para la descripción de los seres en los planos inmateriales. Entonces nosotros aquí tenemos que para aquellos seres humanos que nacen con cierto grado de deformidades congénitas, como por ejemplo ciegos, nacidos ciegos, y también para algunos devas terrestres y algunos asuras caídos, entonces la conciencia de reconexión es la conciencia de investigación resultante sana, acompañada con indiferencia. Ahora vamos a ver la guía cuando terminemos las reconexiones en los diferentes planos. Y las 8 grandes resultantes ocurren como reconexión, continuidad vital y conciencia de muerte en todas partes en el plano de los sentidos. Estas 9 representan la reconexión en el plano feliz de los sentidos. Estos 10 modos precedentes constituyen la reconexión en el plano de los sentidos. Entonces nosotros tenemos que las 8 grandes resultantes, el término en pali es Mahavipaka, Mahavipakani, ahí, porque es plural. Las 8 grandes resultantes, ustedes saben que son las 8 conciencias resultantes hermosas de la esfera de los sentidos. Entonces esas 8 conciencias que ahora vamos a ver en el cuadro ocurren como reconexión, continuidad vital y conciencia de muerte en todas partes en el plano feliz de los sentidos. Eso significa que ocurren como reconexión desde el plano humano hasta el 6º plano de los devas. Y estas 9 representan la reconexión en el plano feliz de los sentidos, se refiere a estas 8 y a la anterior que vimos en la lámina anterior, que es la conciencia de investigación resultante sana. Por eso son 9 conciencias en el plano feliz de los sentidos. Y estos 10 modos precedentes, en este caso, incluye a la conciencia de reconexión, conciencia de investigación resultante insana. Por eso son 10. Si veamos ahora esto en el cuadro, entonces la reconexión, la conciencia de reconexión en el plano feliz de la esfera de los sentidos. Entonces, la conciencia de investigación resultante insano es la conciencia de reconexión en el plano feliz de los sentidos para los seres con deficiencias o con deformidades, como dice ahí. Y eso aplica solamente para el plano humano y para el primer plano de los devas, para algunos. Y después tenemos en el siguiente grupo, entre las conciencias hermosas, entre las 24 conciencias hermosas, nosotros tenemos ahí las 8 conciencias resultantes,
son las conciencias de reconexión en el plano feliz de los sentidos. Entonces, esas 8 que están señaladas allí, entonces funcionan como reconexión en todos los planos felices de los sentidos, desde el humano hasta el plano superior de los devas, y entre esas conciencias tenemos conciencias con 2 raíces y con 3 raíces. Ahora, aquí nosotros estamos en la guía número 10 y número 11, y allí dice que para una explicación detallada de los tipos de conciencia que realizan las funciones de reconexión, continuidad vital y muerte, entonces se requiere recurrir a el capítulo número 3, la sección número 9. O sea que si ustedes van al capítulo 3, en la sección número 9, es la sección de las funciones de la conciencia, la clasificación de las conciencias de acuerdo con las funciones. Entonces es importante manejar bien el cuadro número 3.3 para identificar los tipos de conciencia que realizan las funciones de reconexión, continuidad, vital y muerte. Entonces nosotros tenemos 19 conciencias en total en ese cuadro que realizan esas funciones, y nosotros estamos estudiando ahora en el capítulo 5 precisamente esas conciencias porque estamos asociándolo esto con las reconexiones en los diferentes planos de existencia. De hecho, en la última lámina nosotros vamos a estudiar en cada uno de los planos las conciencias de reconexión. Vamos a ver de eso de una manera en un cuadro. Ahora, tales como aquellos nacidos ciegos, etc. Etcétera es el término pali adi. Entonces, el término etcétera aquí, en el término etcétera aquí se incluyen aquellos que nacen sordos, mudos, mentalmente retardados, mentalmente trastornados, y aquellos nacidos eunucos, hermafroditas y sexualmente indeterminados. Los comentaristas explican que la expresión nacido ciego se refiere a aquel cuya conciencia de reconexión es producida por un karma que, debido a la deficiencia de mérito, es incapaz de generar los ojos con la capacidad de la visión. Entonces, o sea, no solamente es nacido ciego, como ustedes pueden ver, sino también personas que nacen sordos o mudos, congénitos, y personas mentalmente retardadas, mentalmente trastornadas, nacidas eunucos, hermafroditas y sexualmente indeterminados. O sea que la indeterminación sexual también corresponde a este tipo de reconexión de la conciencia de investigación resultante sana. Entonces esto se debe, ¿no?, que esta conciencia, no obstante es resultante sana, es una conciencia que carece de raíces hermosas. Ahora, esta expresión no aplica para aquellos que emergen ciegos debido a algún accidente o enfermedad ocurrida durante la estadía en la matriz, porque la ceguera en estas circunstancias podría ocurrir también a aquellos con una conciencia de reconexión con doble o triple raíz. El mismo principio se aplica para aquellos renacidos sordos, etc. En todos estos casos, la conciencia de reconexión es invariablemente sin raíz cuando el defecto es inherente al karma que produce el renacimiento. Entonces,
Lo que ocurre es, por ejemplo, en el caso de una persona que nace ciego congénito, es que la sensibilidad del ojo, que es una propiedad material producida por el karma, y eso lo vamos a ver en el capítulo 6, en el siguiente capítulo, cuando tiene que ocurrir después de unas semanas de la reconexión, esa sensibilidad del ojo, esa propiedad material, no se manifiesta o no ocurre. Entonces, como no existe la sensibilidad del ojo, que es la base de la conciencia del ojo, entonces se dice de que esa persona nace ciego congénito. Entonces, esa es la explicación. Y algunos devas terrestres, la cosmología budista reconoce un tipo de devas que no habitan en los reinos celestiales, sino en regiones remotas de la tierra, tales como bosques, montañas y templos. Estos seres se denominan devas terrestres, Bhuma Deva, mientras que los devas más poderosos de esta clase podrían tener conciencias de reconexión con doble o triple raíz. Ellos a menudo están acompañados por séquitos que incluyen devas con escaso mérito y que se las arreglan para mantener sus vidas con dificultad. Son estos, de acuerdo a Ledi Sayadaw, los que se mencionan aquí como devas terrestres, renacidos con una conciencia de reconexión sin raíz. Entre los devas hay una clasificación de devas terrestres y devas espaciales. Entonces, los devas, eso solamente se refiere a devas terrestres que tienen una conciencia de reconexión sin raíces resultante sana. Y algunos asuras caídos, se dice que estos seres habitan en poblados y en sus cercanías alimentándose de la comida desechada por los residentes. Ellos también, cuando no pueden obtener comida, persiguen o oprimen a los seres humanos. Entonces estos seres también tienen conciencia de reconexión sin raíz resultante sana, una conciencia de investigación. Los 10 modos precedentes, los 10 modos de reconexión en la esfera de los sentidos, se obtienen por medio de los 10 tipos de conciencia que realizan la función de conciencia de reconexión en la esfera de los sentidos. Entonces veamos aquí, en este cuadro nosotros tenemos indicadas las 10 conciencias de reconexión en el plano de los sentidos. El plano de los sentidos incluye tanto los 4 planos de infelicidad, infierno, plano animal, asuras y petas, y los 6 planos de devas. Entonces son 10 planos, 11 planos, 4 de infelicidad, el plano humano 5, y tenemos, son en total 11 planos. Y la reconexión en estos 11 planos de existencia de los sentidos son 10 conciencias de reconexión. Entonces, ahí las tenemos señaladas en este cuadro. Entre las conciencias sin raíz tenemos la conciencia de investigación resultante insana para los 4 planos de infelicidad, y entre las conciencias sin raíz tenemos la conciencia de investigación resultante sana para los seres humanos que nacen con deficiencias, y también para algunos devas y asuras, esa conciencia de reconexión. Y para todos los planos felices de los sentidos, del plano humano hasta el plano de los devas que rigen sobre las creaciones de otros,
nosotros tenemos que la conciencia de reconexión es alguna de esas 8 conciencias resultantes, hermosas, las grandes resultantes, como se denomina. Entonces, ustedes ahí tienen la determinación de la reconexión en los 11 planos de la esfera de los sentidos. Y ahora continuamos con el plano de la materia sutil. Entonces, el resultante de la primera llana ocurre en el plano de la primera llana como reconexión, continuidad vital y conciencia de muerte. Entonces estamos en la sección número 13, por favor tengan la sección número 13 a mano. Asimismo, la resultante de la segunda llana y la resultante de la tercera llana ocurren de esta manera en el plano de la segunda llana. La resultante de la cuarta llana ocurre en el plano de la tercera llana y la resultante de la quinta llana ocurre en el plano de la cuarta llana. Nosotros explicamos anteriormente de que hay 2 métodos para estudiar las llanas, que es de acuerdo con el método de los discursos hay 4 llanas, y de acuerdo con el método de la Abhidhamma hay 5 llanas. Pero como la cosmología y los planos de existencia se explican en base a 4 planos de la materia sutil, es decir, se sigue el método de las llanas de los discursos. Entonces aquí en el compendio de la Abhidhamma se establece la correspondencia. Entonces, la resultante de la segunda llana y la resultante de la tercera llana, entonces esas 2 resultantes ocurren como reconexión en el plano de la segunda llana. Y la resultante de la cuarta llana ocurre como reconexión en el plano de la tercera llana, y la resultante de la quinta llana ocurre como reconexión en el plano de la cuarta llana. Entonces aquí nosotros tenemos este cuadro en este diagrama. Entonces aquí nosotros tenemos las conciencias de reconexión en el plano de la materia sutil. Entonces hay 15 conciencias en la materia sutil. La primera columna son las 5 conciencias sanas, y la columna del medio, que nosotros ahí tenemos señalada, son las conciencias resultantes. Entonces, la tercera columna son las conciencias funcionales. Entonces la columna del medio, entonces son las resultantes idénticas de la primera columna, que son las conciencias sanas. Entonces la primera conciencia resultante ocurre como reconexión, continuidad vital y muerte en el plano de la primera llana. La número 2 y la número 3 ocurren como reconexión, continuidad vital y conciencia de muerte en el plano de la segunda llana. La número 4 ocurre como reconexión en el plano de la tercera llana, y el número 5 como reconexión en el plano de la cuarta llana. Al final vamos a ver el cuadro de las 31 conciencias en base a las conciencias de reconexión. Entonces, son las 5 conciencias de reconexión en el plano de la materia sutil. Y aquí nosotros tenemos la sección número 15,
que es la reconexión en el plano inmaterial. Entonces, la primera resultante inmaterial y las otras resultantes inmateriales ocurren como reconexión, continuidad vital y conciencia de muerte en el primer plano inmaterial y en los otros planos inmateriales respectivamente. Estos son los 4 modos de reconexión en el plano inmaterial. Entonces, veamos el diagrama este. Entonces nosotros aquí tenemos el cuadro de las 89.121 conciencias y nosotros tenemos las 12 conciencias inmateriales. Por favor, ubíquenlas. Y como ustedes recuerdan, la primera columna son las conciencias inmateriales sanas de la esfera del espacio infinito, la primera, la esfera de la conciencia infinita, la segunda, la esfera de la nada o la base de la nada, y la base de la ni percepción ni no percepción, la cuarta. Y entonces son las 4 conciencias sanas y la columna siguiente, la columna del medio, son las resultantes que son idénticas. Entonces la primera es la resultante de la base del espacio infinito, la segunda es la resultante de la base de la conciencia infinita. Entonces la primera conciencia resultante es para los seres que reconectan en el plano de la base del espacio infinito, la segunda es para los seres que reconectan en el plano de la base de la conciencia infinita, la tercera es la conciencia para los seres que reconectan en el plano de la base de la nada, y la cuarta es la conciencia resultante para los seres que reconecten en el plano de la base de la ni percepción ni no percepción. Entonces son las conciencias de reconexión, las 4 conciencias de reconexión en el plano inmaterial. Entonces nosotros hemos estudiado aquí las reconexiones en los planos. Esta es la segunda sección del capítulo número 5. Entonces nosotros ahora podemos aplicar este conocimiento, esta información que hemos adquirido al plano de los 31 planos de existencia. Entonces nosotros estamos agregando aquí una columna y entonces ustedes pueden identificar en la última columna la conciencia de reconexión para los diferentes planos de existencia. Entonces ahora tenemos el cuadro un poco más completo. Entonces en la primera columna tenemos las esferas de los sentidos 11, ¿no? La esfera de la materia sutil 16 y la esfera inmaterial 4. En la siguiente columna, entonces tenemos, por ejemplo, por el plano de los sentidos, tenemos los planos de infelicidad y el plano feliz de los sentidos. Entonces veamos ahora, entonces, para los planos de infelicidad, infierno, nosotros dijimos de que el periodo de vida es indefinido y entonces para un ser que reconecta en ese plano de infelicidad, el número 1, tenemos la conciencia de reconexión, es solamente una, que es la conciencia de investigación resultante insana con indiferente. Lo mismo para el plano número 2, el mundo animal, el periodo de vida es indefinido y la misma conciencia de investigación resultante insana con indiferencia es la primera conciencia, la conciencia de reconexión, y como dijimos, también es la conciencia de continuidad vital y muerte durante esa existencia. Para el plano número 3, los petas, el periodo de vida es indefinido y también la conciencia de reconexión es la conciencia de investigación resultante insana con indiferencia. Y para el cuarto plano de infelicidad, asuras,
el periodo de vida también es indefinido y también la reconexión es la misma que para los 3 planos anteriores, la conciencia de investigación resultante insana con indiferencia. O sea, de que ustedes pueden ver de que una misma conciencia puede operar como reconexión en diferentes planos. Y ahora nos movemos al plano feliz de los sentidos. Entonces tenemos el número 5, que es el plano humano, y como dijimos, el plano humano tiene un periodo de vida indefinido. En la clase anterior nosotros explicamos de que el periodo de vida de los humanos, de acuerdo con la cosmología budista, puede variar desde un periodo mínimo de 10 años hasta un periodo máximo de miles de años, que es sin un límite máximo. Y nosotros explicamos de que el periodo de vida humano fluctúa, o sea que puede ir en aumento. Entonces eso es lo que se llama un intermedio antara kappa en aumento y un intermedio cuando el periodo de vida de los humanos está en disminución, Y también nosotros explicamos en la clase anterior que hay un eón que se llama Yu kappa, que es el eón de periodo de vida, que corresponde al periodo de vida de los humanos en un momento en particular. Por ejemplo, ahora el Ayu kappa, el eón de periodo de vida en este tiempo, es de 100 años o un poco más. Entonces eso es lo que se denomina Ayu kappa. Entonces, para el plano humano el periodo de vida es indefinido. Pero a partir, y para los seres humanos, entonces hay 9 tipos de conciencia, de posibilidades de reconexión, de acuerdo con la conciencia. Entonces, tenemos una investigación sana, resultante sana, que es particularmente para aquellos que nacen con deficiencias o deformidades, y las 8 grandes resultantes que nosotros identificamos en el cuadro respectivo. Entonces, eso es el caso de la conciencia de reconexión. Entonces tenemos, a diferencia de los planos de infelicidad, que la reconexión siempre es con una conciencia de investigación resultante insana con indiferencia. Para el caso de los humanos, nosotros tenemos 9 posibilidades de reconexión, de conciencia de reconexión. Al final del capítulo 4 nosotros estudiamos los tipos de individuos. Entonces, en el capítulo 4, si ustedes van al capítulo 4, el cuadro 4-5, ustedes pueden identificar los tipos de conciencias que, por ejemplo, un individuo que tiene una reconexión, un humano que tiene una reconexión de investigación resultante sana, o sea, en este caso un humano con deficiencias, los tipos de conciencias que ese ser puede experimentar. Y al final del capítulo, desde este capítulo, nosotros vamos a estudiar las posibilidades de reconexión para cada uno de estos individuos que nosotros que están en los distintos planos. Entonces, al final de este capítulo hay 2 cuadros que son bastante grandes y completos, donde se determina las posibilidades de reconexión. Por ejemplo, para los seres humanos, donde un ser humano al morir, ¿dónde puede reconectar? ¿No? Donde un ser, por ejemplo, un animal, hablando en el caso particular de un ser en el plano de infelicidad, un animal tiene una conciencia de reconexión resultante insana, de investigación resultante insana con indiferencia, ¿dónde puede reconectar? ¿Qué posibilidades hay? Porque se habla en ese cuadro de posibilidades. Seguimos para el plano número 6, el primer plano de los devas. El periodo de vida son 500 años
celestiales. Nosotros mencionamos en la clase anterior los periodos de vida, o sea, 500 años celestiales corresponden a 9 millones de años humanos, y entonces para los 4 grandes reyes las conciencias de reconexión, las posibilidades son igual que para el plano humano. O sea que un ser en particular en el plano de los devas de los 4 grandes reyes puede tener una conciencia de investigación resultante sana y 8 grandes resultantes. Y para el plano número 7, los 33 devas, Tawatimsa, son 1000 años celestiales que corresponden, como dijimos, a 36 millones de años humanos. Entonces nosotros consultamos para esto el cuadro número 5.2 y en este caso las posibilidades son solamente 8 grandes resultantes. Aquí no puede existir la conciencia de investigación resultante sana. El siguiente plano es el número 8, que son los devas Yama. Entonces el periodo de vida son 2000 años celestiales, que corresponden a 144 millones de años humanos, y la conciencia de reconexión es igual a la anterior, que son las 8 grandes resultantes. Para el plano número 9, que son los devas del deleite, Tusita, el periodo de vida son 4000 años celestiales, que corresponden a 576 millones de años humanos, y también la conciencia de reconexión puede ser alguna de las 8 grandes resultantes. Y lo mismo para el plano número 10, que son los devas que disfrutan sus propias creaciones. Los devas que disfrutan sus propias creaciones tienen un periodo de vida de 8000 años celestiales, que corresponden a 2304 millones de años humanos, y también la conciencia de reconexión corresponde a una de las 8 grandes resultantes. Y el último plano de los devas, el número 11, que son los devas que rigen sobre las creaciones de otros. El periodo de vida son 16.000 años celestiales, que corresponden a 9.216 millones de años humanos. Y también la conciencia de reconexión puede ser alguna de las 8 grandes resultantes. Ahora pasamos a los planos de la materia sutil, a los 16, que corresponden a las 4 llanas. Entonces la primera llana, entonces eso significa que un ser desarrolla las llanas de una manera inferior o limitada, media o superior. Entonces, de acuerdo al grado de desarrollo, entonces se da la reconexión en alguno de estos 3 planos. La conciencia de reconexión es la misma, pero el grado de desarrollo de la llana puede diferir. Por eso tenemos 3 planos de la primera llana. Entonces, el número 12, que son el plano del séquito de Brahma. El periodo de vida es 1/3 de un eón incalculable, una sankhya kappa. En la clase anterior nosotros explicamos que en este caso se trata de un eón incalculable por la cuestión de la destrucción del universo. O sea, que esos seres no pueden vivir un gran eón, sino que se trata de un eón incalculable. En este caso es 1/3 para el número 12, séquito de Brahma, medio eón incalculable para los ministros de Brahma, y para el número 14, Gran Brahma, el plano de Gran Brahma, es un eón incalculable. Y la conciencia de reconexión es la misma, pero varía en grado de desarrollo. O sea, en este caso, el grado de desarrollo corresponde a la conciencia sana de la primera llana. Entonces, cuando la primera llana se desarrolla de una manera
inferior o limitada, entonces tenemos la primera llana resultante de la materia sutil para séquito de Brahma. Cuando se desarrolla de una manera media, entonces tenemos la primera llana resultante para el plano de los ministros de Brahma, y cuando se desarrolla de una manera superior, entonces tenemos la primera llana resultante para el plano número 14, que es Gran Brahma. Y ahora pasamos al plano de la segunda llana, los planos número 15, brillo limitado, número 16, brillo ilimitado, y número 17, brillo radiante. Y los periodos de vida son 2 grandes eones, 4 grandes eones y 8 grandes eones respectivamente. Y en este caso, la conciencia de reconexión puede ser la segunda o la tercera llana resultante de la materia sutil. Entonces, ya sea que uno desarrolle, de acuerdo con el método de la Didama, la segunda o la tercera llana, entonces las reconexiones en estos planos número 15, número 16 y número 17. Y también esto corresponde con el grado de desarrollo de la segunda o tercera llana sana. Entonces, cuando la segunda o la tercera llana sana se desarrolla de una manera limitada, entonces la reconexión es con la segunda o la tercera llana resultante en el plano número 15 del brillo limitado. Cuando la segunda o la tercera llana sana se desarrolla en un grado medio, entonces la reconexión es la segunda o la tercera llana resultante en el plano número 16, que es brillo ilimitado. Y número 17, cuando uno desarrolla la segunda o la tercera llana sana de una manera superior, entonces la conciencia de reconexión es la segunda o la tercera llana resultante en el plano número 17 de brillo radiante. Entonces el criterio de desarrollo de la llana sana es el mismo también para el plano de la tercera llana. Son los planos número 18, 19 y 20, que son aura limitada, aura ilimitada y aura constante respectivamente. Los periodos de vida siguen siendo grandes eones, entonces tenemos 16 grandes eones para aura limitada, 32 grandes eones para aura ilimitada y 64 grandes eones para el aura constante. Entonces, la conciencia de reconexión para estos planos es la cuarta llana resultante, siempre de la materia sutil, de acuerdo a un grado inferior o limitado, medio o superior. Y tenemos ahora la cuarta llana, y en la cuarta llana tenemos el plano número 21, que son la gran recompensa. Entonces, el periodo de vida son 500 grandes eones, y la conciencia de reconexión es la quinta llana resultante de la materia sutil. Entonces, uno desarrolla la quinta llana sana y uno tiene reconexión. Aquí no hay diferencia de grados. La reconexión es la quinta llana resultante de la materia sutil. Y el plano número 22, en ese caso es el ser sin percepción. El periodo de vida son 500 grandes eones y aquí no hay reconexión. Entonces son seres que desarrollan la quinta llana sana, pero la desarrollan con aversión hacia la mente. Entonces, como estos seres tienen aversión a la mente porque consideran que la mente es la causa del sufrimiento, porque uno tiene mente, uno experimenta el sufrimiento, entonces uno tiene una reconexión en el plano de los seres sin percepción solamente con propiedades materiales. Y los planos 23 al 27 tenemos 5 planos
El plano durable, sereno, hermoso, clara visión y superior, eso es lo que se llama en Pali Suddhavasa, que son las moradas puras, y esos planos son exclusivos para seres nobles que nos retornan. Y ahí nosotros tenemos los periodos de vida, que son 1000 grandes eones, 2000 grandes eones, 4000 grandes eones, 8000 grandes eones y 6000 grandes eones, y la conciencia de reconexión para esos planos son la quinta llana resultante de la materia sutil. Entonces, y finalmente tenemos los 4 planos inmateriales, el número 28 del espacio infinito, el número 29 de la conciencia infinita, el número 30 de la nada y el 31 de la ni percepción ni no percepción. Entonces, ahí tenemos los periodos de vida en grandes eones, 20.000, 40.000, 60.000 y 84.000, respectivamente. Y las conciencias de reconexión son las conciencias de reconexión de la primera llana resultante inmaterial, la segunda llana resultante inmaterial, la tercera llana resultante inmaterial y la cuarta llana resultante inmaterial. Entonces ustedes en este cuadro tienen la correlación, podríamos decir, entre la conciencia de reconexión y los planos de existencia. Y como expliqué anteriormente, al final del capítulo nosotros vamos a tener unos cuadros donde vamos a agregar una columna donde se determinan las posibilidades de reconexión para los seres que están en estos planos, pero por supuesto de que aquí hay que agregar cosas si se trata de seres ordinarios o de aprendices, o sea, seres nobles. Entonces, este cuadro es bien útil y bien importante porque nosotros en este cuadro estamos resumiendo las 2 primeras secciones del capítulo 5. El capítulo 5 es un capítulo bastante extenso. Afortunadamente, entonces nosotros podemos en este cuadro resumir y ver de una manera gráfica las 2 primeras secciones de este capítulo del proceso libre. Y ahora tenemos ya la última sección, número 17, de los 4 tipos de reconexión. La conciencia de reconexión, la conciencia de continuidad vital y la conciencia de muerte en una particular existencia son similares y tienen un objeto idéntico. Estos son los 4 tipos de reconexión. Entonces nosotros hemos estudiado en el capítulo 3 que la conciencia de reconexión, la conciencia de continuidad vital y la conciencia de muerte, ¿cuál es el objeto? Lo que se denomina un karma, un signo de karma o un signo de destino. Entonces, nosotros estudiamos lo que es un signo de karma, un signo de karma y un signo de destino en el capítulo número 3, y nosotros vamos a estudiar completamente esto en la última sección del capítulo, que es el advenimiento de la muerte, cuando estudiemos el o los procesos cognitivos de la muerte y la reconexión, la presentación de estos objetos a la conciencia de reconexión, que después son objetos de la conciencia de continuidad vital y la conciencia de muerte. Entonces, eso es, esta es la última lámina. El material de lectura es las secciones correspondientes del capítulo 5 del Compendio de la Abhidhamma, la segunda edición. Entonces, a partir de la clase siguiente vamos a comenzar a estudiar la tercera sección, que son los 4 tipos de karma. Entonces nosotros vamos a estudiar con cierto grado de profundidad el karma desde la perspectiva de la Abhidhamma. Entonces con esto nosotros damos por finalizada la segunda clase
del módulo 5 del curso Compendio de la Vida.